Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que muy bien. Vamos a avanzar a continuación con los contenidos de la asignatura. Para ello les propongo que eh, analicemos el nuevo tema, que en realidad es un tema que ya parte de unas bases sostenidas que hemos empezado a trabajar anteriormente en los primeros capítulos del libro, cuando realizamos el taller, y ahora vamos a continuar con algunos conceptos también eh, muy importantes y relacionados. Para eso les propongo que eh, trabajemos con el capítulo número 12 de Hernán de Sampiri, donde vamos a empezar a desarrollar, o vamos a continuar desarrollando, lo que es la investigación cualitativa puntualmente. Si recuerdan, ya habíamos analizado todo lo que son los enfoques, planteo de problema, habíamos analizado también la investigación cuantitativa de manera más exhaustiva, y ahora vamos a trabajar con la investigación cualitativa. Iniciando entonces con esta presentación, me gustaría traer la frase esta de Sampieri. Él dice que un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso, y de algo tenemos certeza. Deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar. Claramente, un laberinto uno sabe por dónde ingresa, pero muchas veces no sabe por dónde ingresar. Entonces, esta es una analogía muy interesante con lo que es el enfoque cualitativo de investigación que vamos a tratar de desarrollar a continuación. Por ello, la investigación cualitativa, les propongo comentar lo siguiente. En realidad se interesa por lo que es la vida de las personas, las perspectivas, siempre que son perspectivas subjetivas. Entonces acá hablamos de la subjetividad, de las historias, de sus comportamientos, de experiencias, de interacciones, de sentidos, de acciones, y se interpretan todas ellas, pero de una manera situada o contextualizada. Es decir, que en este tipo de investigación va a adquirir un rol muy importante también en el análisis del contexto. Vamos a poder analizar una acción, pero siempre contextualizada, ¿sí? Y por otro lado, es utilizada también para estudiar organizaciones, instituciones, movimientos sociales, transformaciones estructurales. Entonces, es una herramienta muy, pero muy importante para el licenciado en administración, porque si recordamos, nosotros nos abocamos mucho al trabajo con todo tipo de organizaciones. Entonces, la investigación cualitativa va a ser una herramienta muy valiosa para nosotros. Se interesa también, cuando hablamos ya de los investigadores cualitativos, investigadores e investigadoras cualitativas, hablamos de que nos interesamos por la manera en que la complejidad de las interacciones sociales se expresa en la vida cotidiana y por el significado también que los actores le atribuyen a esas acciones. Entonces, intentamos evaluar cuáles son las interacciones sociales que se expresan, quiénes son los actores y cómo esas acciones, esas interacciones, tienen un significado para esos actores, ¿sí? Y por otro lado también, esto es muy importante, los investigadores también debemos evitar que la actividad de alguna manera menoscabe o realice que esa actividad se haga de menos a la dignidad, a la libertad, a la identidad de las personas que contribuyen en realidad a un proceso de investigación. Entonces lo que tenemos que saber mantener también es diferenciar y aceptar las opiniones del otro, sin tratar de menospreciar las opiniones o el punto de vista, las sensaciones, los sentimientos de los actores, porque si no, eso podría hacer que la investigación no siga un curso dentro de todo natural y tome un sentido hacia otra dirección que no es lo que nosotros desearíamos, ¿sí? Entonces es muy importante respetar las opiniones, los sentimientos, las acciones, y no realizar ni gestos ni comentarios que para otra persona sean identificados como de alguna manera peyorativos. Entonces, si ustedes me preguntan cómo me imagino la investigación quali dentro de una organización, muchas veces pienso en una imagen de este tipo, en donde nosotros estamos observando cuáles son todas las interrelaciones entre las personas, los sentimientos, las emociones, los movimientos corporales, los gestos, las miradas, ¿sí? En fin, cómo se desarrolla un día normal de alguna actividad o un día normal en un trabajo determinado. Es muy importante entonces resaltar el aporte del libro de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, y sus posteriores debates para todo lo que es el análisis cualitativo. A partir del año 1962 surge el libro de Thomas Kuhn, que está graficado acá, en donde él postula lo siguiente: introduce lo que son los conceptos de paradigma, de crisis, de anomalías, en donde él postula que en algún transcurso determinado van surgiendo anomalías, que son problemas que un paradigma determinado va enfrentando, pero que no es capaz de resolver. A su vez, esas anomalías se van acumulando y cada vez van siendo muchos más,
lo que va provocando que se desarrolle una determinada crisis en contra de un paradigma que es el paradigma actual. Se produce en todo caso una revolución en donde surge la idea de un nuevo paradigma que viene a subsanar los errores o a tratar de resolver esas crisis o esas anomalías que se han presentado y que el paradigma que estaba vigente no era capaz de resolver. Y esa revolución finalmente es considerado el nuevo paradigma como una visión del mundo compartida por la comunidad científica, y podemos decir que ese paradigma que antes estaba enunciado ahora es aceptado por toda la comunidad y es trabajado también de la misma manera. Entonces, en ese sentido, se constituye como ciencia normal, hasta que en algún momento la rueda vuelve a aparecer y van surgiendo nuevas anomalías. Muy interesante, muy oportuno lo que dice justamente acá Kuhn en su libro. Voy a correr, perdón, esta parte de mi imagen, así no interfiere en el cuadro. Bueno, básicamente acá lo que me interesa que ustedes sepan también es que pueden leer el cuadro este a detalle, pueden hacer pausa en el video. Es un cuadro muy rico, solamente voy a hablar de la esencia del mismo, en donde nos presentan las diferencias entre el consenso ortodoxo, es decir, una mirada más positivista, y los escenarios post-empiristas o post-positivistas, también les podríamos llamar, de alguna manera cómo van cambiando las concepciones de teoría, donde se traducen desde enunciados científicos que procuran explicar una verdad, a enunciados que buscan interpretar una realidad. Y también la realidad no se interpreta o no se la concibe como una sola. Muchas veces nosotros decimos que la realidad depende de los ojos con los cuales se la mire. Entonces, la realidad va a estar sujeta también a la mirada del investigador. Y lógicamente de los actores también que estemos analizando. La concepción de la ciencia que era tratada como una contrastación entre teorías de prueba y error hacia unos cambios de paradigmas. Acá vamos a hablar de múltiples paradigmas o una pluralidad de paradigmas, de donde tenemos como objetivo fundamentalmente contrastar teorías en un modelo ortodoxo y en un modelo post-empirista. Queremos comparar las distintas teorías con las posibles realidades, y ahí la subjetividad del investigador justamente es muy importante en ese trabajo. Y por último, entre la metodología de investigación, en la parte, cuando trabajamos en el consenso ortodoxo, estábamos hablando de que es cuantitativa, trabajamos con sondeos, con estadísticas, con lo que conocemos con encuestas, con la matematización de la realidad. Tratamos todo de reducirlo a un número, a cantidades, y evaluarlo de esa manera. En cambio, en el escenario post-empirista, buscamos también un enfoque cualitativo, en donde utilizamos otras herramientas, como las entrevistas, las observaciones, como los focus group, ¿sí? Que nos van a ir dando otras miradas y otros elementos. Muy interesante también lo que tienen de resumen en este cuadro, para que puedan entender las dos perspectivas vigentes. Y entonces, si podemos hablar de la irrupción de un nuevo paradigma, en donde sostenemos, hacemos el repaso de un paradigma inicial, que estaba dado también por la buena visión de Auguste Comte y Emily Durkheim, en donde se hablaba de un paradigma de la simplificación, un paradigma positivista. Ese paradigma de la simplificación era fácilmente un paradigma que trataba de reducir justamente una determinada situación de la vida real para poder estudiarlo. Entonces tenía como una mirada muy reduccionista de analizar cada una de las partes por separados, ¿sí? De buscar simplificar la realidad o la situación. Y esto se asocia a lo que es el enfoque de investigación cuantitativo que nosotros veníamos estudiando. Por eso siempre vamos a tratar de decir, bueno, encontramos, por ejemplo, la media del ingreso de una familia, y la media es un número. Bueno, estamos simplificando todo un escenario a una determinada variable o un determinado número. Sí, eso es lo que buscamos hacer con el enfoque cuantitativo. Y en cambio surgen otras investigaciones a posteriores, en donde no se conoce eventualmente con certeza quién es el que inicia con todo el movimiento de la investigación cualitativa. Es como que está muy disperso a lo largo de toda la historia, pero sí se reconoce mucho el aporte de Max Weber, donde reconoce que a todos los significados subjetivos se le debe agregar la palabra entender, o el entendimiento del contexto. Entonces, fundamentalmente, él habla de que hay que tomar estas variables que muchas veces son de tipo sociales y que hay que entenderlas, ¿sí? Entonces se ve como un inicio de los paradigmas que vienen a romper con el paradigma positivista, luego de allá de 1962, cuando Thomas Kuhn publica su famoso libro. Y ese paradigma se basa en lo contrario al anterior, en vez de simplificación, hablar de complejidad. ¿Por qué? Porque la realidad es compleja, depende de los ojos con los que se le mire, es interpretativa.
no se la puede solamente reducir al análisis de cada una de las partes, sino que hay que analizar el todo en su conjunto. Entonces, cuando estamos en la complejidad, hacemos referencia que el todo no es lo mismo que el análisis individual de la suma de cada una de sus partes, ¿sí? Esa famosa también sinergia que nosotros estudiamos en administración, bueno, hay que tener cuidado con eso. Y acá estamos hablando del enfoque que es cualitativo. Entonces, de esa manera se le da origen al nuevo paradigma. En el fondo, el paradigma este nuevo es como que va a tomar distintas vertientes, distintas corrientes, y se va a hablar del pluralismo paradigmático, en el sentido de que existen múltiples paradigmas también que hacen en realidad la esencia de esta visión más bien cualitativa. Iniciando de la acción del paradigma positivista que buscaba predecir o explicar, estamos girando o dando prioridad también a que existen otros intereses donde necesitamos comprender, y hablamos de los paradigmas interpretativos, constructivistas, hermenéuticos, que son los análisis de los textos. El paradigma constructivista, por ejemplo, hace hincapié, tiene como múltiples exponentes también dentro del análisis cualitativo. El paradigma constructivista tiene como fuertes a Vygotsky, a Piaget, a Ausubel, en donde ellos estudian básicamente los procesos en la educación, pero lo que van asentando con este paradigma es que el alumno va entendiendo a medida también que el docente va permitiendo que él vaya atando cabos y vaya construyendo sobre los conceptos previos que tenía, ¿sí? Entonces es muy importante donde hablamos de una visión de una construcción, es decir, asentarnos en los conceptos previos para lograr un aprendizaje de verdad significativo para el estudiante. Después tenemos paradigmas que son de tipo emancipadores. Cuando hablamos de emancipar, en realidad hacemos referencia a liberar a alguien de un determinado poder. Entonces, entre esos paradigmas podemos identificar al feminista, en donde el movimiento feminista actualmente es un movimiento que trata de reivindicar justamente todos los derechos de las mujeres, ¿sí? Entonces es muy importante entenderlo a través de un ejemplo. Y tenemos por último también lo que buscan los paradigmas, que es de construir, donde podemos indicar el paradigma postmoderno o la diáspora paradigmática. Acá también es muy importante reconocer que dentro del paradigma postmoderno podemos hacer una breve referencia a unos conceptos clave. Busca también cambiar el sentido de las cosas, buscar una nueva, darle nuevos sentidos a las situaciones. Se derrumba también la cultura de la certeza como la certeza como algo único que existe en un mundo globalizado. Entonces cuestionamos justamente cuál es el nivel de certidumbre que uno tiene acerca de las situaciones que imperan en el contexto actual. No hay una única interpretación del mundo, eso es muy importante también para que analicemos. Cabe destacar que dentro de cada uno de estos paradigmas podemos encontrar libros, bibliografías que van a reflejar el tema de manera muy amplia. Lo único que estoy haciendo es tomar algunos ejemplos y comentarles como para que se puedan comprender de qué estamos hablando. Entonces la deconstrucción justamente gira hacia eso, hacia tratar de pensar las cosas de otro punto de vista también, tratando de dejar de lado lo que uno creía que era cierto o los supuestos que uno tenía con anterioridad. ¿Sí? Entonces, básicamente podemos encontrar muchísima bibliografía en todo esto, pueden explayarse en la manera que ustedes lo deseen. Entonces, el estudio de la ciencia habla de una nueva concepción, donde habíamos dicho que pasamos de explicar o tratar de predecir con el paradigma positivista hacia comprender o interpretar qué acciones, personas, sentimientos, emociones, ¿sí? Dentro de un determinado contexto. Entonces, podemos llegar a algunas características de los estudios cualitativos, que están dados por los estudios cualitativos. Esto podrían agregarlo a todo el contenido que ya hemos analizado en los primeros capítulos del libro de Sampieri. Hablamos de que es un enfoque más bien holístico, donde tiene en cuenta justamente todo y cada uno de los componentes o de las partes que conforman ese sistema que estamos estudiando. Es empírico porque también va a tratar de tener una acción dentro del campo. Entonces vamos a trabajar dentro del campo recolectando muchas veces datos, ya vamos a ver cómo son, y tratando de indicar algunas apreciaciones o interpretar justamente esos datos. Es interpretativo porque acá una palabra que tiene mucha relevancia es la subjetividad, porque va a depender mucho de la subjetividad del investigador, porque va a ser quien, a través de su intuición, de su sentido, le brinde una razón de ser a los hechos que está observando.
Y por último, es empático también porque el investigador no va a estar alejado de los actores, sino que va a tratar de pensar como ellos piensan, en el sentido de decir, tener inteligencia también emocional, entonces saber reconocer las emociones de los demás, lo que un poco hacemos referencia con decir, ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Muy importante también eso. Entonces, brevemente podríamos resumir el trabajo de investigación cualitativa de la siguiente manera. Tiene una etapa preparatoria en donde nos lleva hacia una mirada reflexiva y de diseño, donde acá se va a formular lo que es el proyecto de investigación. Luego vamos a tener el trabajo de campo, donde vamos a acceder al campo y vamos a recoger justamente los datos. Vamos a tener una etapa también analítica, en donde vamos a tomar esos datos, los vamos a reducir, vamos a disponerlos y transformarlos, y vamos a obtener resultados para poder extraer nosotros las conclusiones y acercarnos a la última etapa, que es una etapa informativa donde elaboramos el informe de investigación, ¿sí? Acá Sampieri también habla de esta etapa del trabajo de campo, y él le llama de la siguiente manera. Habla de que el investigador quality tiene una etapa de inmersión. Es muy importante que el investigador tiene que hacer una inmersión dentro del campo. Entonces, ustedes háganse la idea de que es como que tomamos una pileta y nos tenemos que zambullir, ¿sí? Eso es básicamente lo que dice Sampieri. Hay que ingresar al campo y hacer la investigación correspondiente, ¿sí? Eso hace referencia a la inmersión. Bueno, la práctica de la investigación cualitativa básicamente se resuelve en estas 4 fases. En la fase primero reflexiva, donde tenemos que pensar y reflexionar bastante sobre las situaciones, sobre el mundo, sobre un determinado aspecto. En la fase del trabajo de campo, donde vamos a recopilar la información, los datos, vamos a trabajar con entrevistas, vamos a trabajar con grupos focales, vamos a hacer evaluaciones de películas, de videos, etc. Vamos a tener una fase analítica donde vamos a tener que sintetizar de alguna manera todos esos datos generados y la información relevante. Acá se muestra también el ejemplo del investigador que está trabajando con algunas entrevistas. Y por último, una fase informativa para poder comunicar los resultados de la investigación. Muy, pero muy importante también esa fase. Esta imagen me gustó mucho. Creo que reduce básicamente, es hiper mega reduccionista, pero creo que básicamente brinda cuál es la esencia de la investigación cualitativa para que la podamos distinguir muy, pero muy bien del enfoque cuantitativo, ¿sí? Entonces, dentro del enfoque cuantitativo, suponiendo ese ejemplo, la pregunta sería, interesante, solo una de 75 personas se atrevió a comer un taco gratis, ¿sí? Entonces solamente lo estaríamos reduciendo a un número, 1 sobre 75, una fracción, una proporción, ¿sí? Solamente nos interesa conocer eso. Pero en un enfoque cualitativo, justamente miren cuáles son las preguntas y díganme, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? Bueno, a decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Por qué lo dice? Entonces, en el aspecto cualitativo es como que tratamos de indagar mucho más en las percepciones, en los sentimientos, en las emociones, ¿sí? Tratamos de obtener mayor riqueza a través de los datos. Solamente un dato cuantitativo, un dato numérico, una proporción, no me está diciendo lo absoluto. Noten que la parte cualitativa no hago referencia de que hay una sola persona que es la que se atreve a pedir el taco gratis, ¿sí? Entonces, me pareció muy importante para que ustedes puedan reflejar claramente cuáles son las diferencias. Básicamente, ¿cuáles son las creencias que constituyen este paradigma cualitativo? Que la realidad es una construcción social, que hay una interacción también entre el investigador y los actores, que no se la puede negar, que hay una descripción de los fenómenos que se la obtiene desde la participación, una posibilidad de generar alguna teoría también, ya vamos a ver con la parte de cuando estudiamos los diseños, que hablamos de la construcción de teoría de los datos, la imposibilidad de desprenderse de los propios valores, claro, porque el investigador también está sesgado, está cargado con su propia historia personal, historia laboral, en donde tiene un cúmulo o determinados valores también que se los tienen arraigados, y una forma de ver el mundo. Tiene que haber una etapa de reflexión, de socioanálisis, y por último una perspectiva crítica justamente sobre esto, ¿no? Tenemos que hacer una crítica sobre algunos elementos que observamos. Básicamente, entonces, la investigación cualitativa presentará las siguientes características. Entre quién y qué se estudia, podemos hacer referencia a la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado y producido, a los contextos y a los procesos, a las perspectivas de los participantes. Esto nos va a interesar estudiar. La particularidad del método es que es interpretativo, inductivo, que es multimetódico, utilizamos múltiples metodologías y que es muy reflexivo también. Va a involucrar un gran proceso de reflexión dentro del investigador, y donde la meta de investigación es descubrir lo nuevo, o también podemos decir que la meta de la investigación
es desarrollar teorías fundamentadas en la base de estudio de los datos, ¿sí? Entonces, básicamente, esas son las características también de este tipo de investigación. Como aspecto relevante en la investigación cualitativa, surge que el lenguaje natural en realidad es autorreflexivo, porque entre las palabras y los fenómenos no vamos a encontrar una relación única, sino que va a haber una relación multívoca y polisémica. En ese sentido, a veces las palabras, las frases, las oraciones van a obtener o van a tener más de un significado o más de una interpretación posible. Por eso es importante analizarla de acuerdo a quién lo dice, cómo lo dice, en qué situaciones lo dice, en qué lugar lo dice, ¿sí? Existe una relación abierta amplia. ¿Por qué? Porque también vamos a tratar de captar algunas opiniones de manera más amplias y no solamente con una pregunta del tipo sí o no. Entonces, una pregunta intentaría analizar cómo se siente y no intentaríamos analizar una pregunta en el sentido de se siente bien o se siente mal para que la respuesta sea un sí o un no. ¿Ah? Entonces, buscamos una respuesta amplia para después hacer un análisis también de lo que sería el discurso. Y dimensiones de análisis analizamos de manera sintáctica, semánticas y pragmáticas. Esto me refiere mucho a lo que es la lingüística, en donde tratamos de analizar el orden y la relación de las palabras, sus significados, y justamente todo esto en un determinado contexto. La influencia del contexto justamente en qué es lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice, ¿sí? Muy, muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Como específico de cada campo metodológico, en la investigación cuantitativa hablamos más bien de que nos interesa encontrar distribuciones de frecuencia. En ese sentido, ¿cuántas personas han venido a comer un taco nuevo? Una de 75. Las palabras están reducidas a un número, ¿sí? Hay una prioridad de relación con el exterior y hay univocidad, es decir, que los conceptos tienen un solo significado y se pueden interpretar de una sola manera. En cambio, en el área cualitativa, hacemos un análisis de texto, un análisis de discurso, en donde las palabras tienen un sentido amplio y abierto, en donde podemos encontrar muchas veces situaciones que son polisémicas. Es decir, una misma palabra puede tener distintos sentidos para distintas personas, ¿sí? Por eso es muy importante también interpretar las palabras de acuerdo a un determinado contexto. Las preguntas de investigación es el corazón de la investigación, vamos a hacer referencia acá. Cuando hablamos de la pregunta de investigación, vamos a hacer referencia que en el aspecto cualitativo, en general se van a iniciar con un qué, con un cómo, con cuáles, por qué, ¿sí? Y no vamos a utilizar esos interrogantes del tipo cuántos, qué correlación hay, cómo es, porque eso van a estar reservados para la investigación más bien cuantitativa. Entonces podemos ver que se van a plantear diferencias desde también el planteo o la formulación de las preguntas de investigación. Y vamos a tener que ver que en las preguntas de investigación no utilicemos conceptos de manera crítica, en donde el investigador ya ponga en juego alguna hipótesis o alguna cuestión subjetiva o algún juicio o algún valor predefinido. Entonces tenemos que tratar de alejar esas preguntas de algunos conceptos. ¿Por qué? Porque luego van a ir emergiendo esos conceptos en la práctica, ¿sí? Entonces justamente no hay que sesgar esa investigación, esas preguntas, con un concepto ya preestablecido o con un prejuicio. Bueno, para entender los ejemplos también de preguntas de investigación, como el corazón de la investigación en sí, vamos a ver unos ejemplos. Un interrogante no apropiado es qué características adopta la flexibilidad numérica, salarial, técnico-administrativa y de tiempo en las relaciones laborales de la empresa X, porque ya estamos diciendo que la flexibilidad podría ser numérica, salarial, técnico-administrativa y de tiempo. Entonces el interrogante apropiado sería qué característica adquiere la flexibilidad, después veremos cómo es en las relaciones laborales del sector X de la empresa tal, ¿sí? Es muy importante contextualizar. Otro interrogante no apropiado: ¿cuáles son los efectos que produce entre los voluntarios y voluntarias que trabajan en comedores parroquiales la relación cotidiana con personas en situación de extrema pobreza? ¿Por qué? Porque ya estamos asumiendo que hay un efecto que se traduce en los voluntarios que están en relación con las personas con pobreza. En las personas en situación de pobreza, perdón. En cambio, un interrogante sí sería apropiado evaluar cómo los voluntarios que trabajan en comedores parroquiales perciben la experiencia cotidiana de trabajar con las personas, ¿sí? Estamos haciendo abstracción justamente de ese preconcepto que ya teníamos. Otro ejemplo de un interrogante no apropiado es cómo manejan los maestros de la experiencia de aislamiento respecto a sus colegas cuando están en el aula, porque estamos introduciendo el concepto de aislamiento, que es muy, pero muy fuerte, ¿sí? En cambio, el interrogante apropiado sería cuál es la naturaleza de la experiencia de trabajo de los profesores y su relación con los colegas. O sea, ¿cómo es la experiencia? Después veremos si es buena, es mala, es flexible, es inflexible, está aislada o es de apertura, ¿sí?
pero hay que tratar de eliminar esos juicios, esos preconceptos, o esas hipótesis que después vamos a poder ver que se pueden traducir de esa manera, de las preguntas también de investigación y del planteamiento del problema. Entonces, les presento un ejemplo del planteamiento de un problema de investigación cualitativo de unas alumnas que han trabajado en el taller de metodología en el año 2019. Presentan lo siguiente: la iniciativa de esta investigación surge a partir de la observación de una situación dada en una cafetería de la localidad de San Miguel de Tucumán. El propietario de dicho local manifiesta su preocupación por la existencia de faltantes sin saber el motivo de los mismos, considerando como posibles causas, hurtos o ineficiencia del uso del insumo. Se plantea el sistema de control interno como una herramienta capaz de esclarecer la problemática. Es así que se desarrollará el siguiente estudio de caso en torno a la aplicación del mismo. Para desarrollar un buen sistema de control interno es necesario partir de la descripción y evaluación de la situación actual en la que se encuentra la organización en cuanto al mismo, analizando los posibles riesgos e identificando actividades. Entonces, de esa manera se define el problema de investigación como la existencia de faltantes, hurtos o ineficiencia en el uso de los insumos de la cafetería X de San Miguel de Tucumán. ¿Sí? Muy importante. Y como preguntas de investigación se observan las siguientes: ¿cuáles son los procedimientos que se distinguen de la cafetería A ubicada en el lugar X? ¿Quiénes ejecutan los procedimientos? ¿Cuáles son las medidas de control? ¿Sí? Como objetivo general, proponer un esquema formal para la aplicación de control interno que contribuya a la eficacia y la eficiencia de las operaciones, y como específico, diagnosticar los métodos y procedimientos de control, examinar los puntos críticos de control y diseñar las actividades de control que se apliquen en las operaciones. Básicamente un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se formula. Es muy importante destacar que el problema no solamente se formula con una línea, sino que tiene como un párrafo de una explicación o de una contextualización. Justamente estamos contextualizando lo que es el problema, ¿sí? Pero muy importante también este tipo de investigación. Acá cuando hablamos entonces de investigación quali, vamos a hablar de lo que son las hipótesis o supuestos de sentido. Vamos a hablar muy fuerte acá de la investigación cualitativa, que hacemos referencia a supuestos de sentido, porque en realidad son proposiciones que asumen una mirada determinada de cómo funcionan las cosas, de cómo es la realidad, de cómo funciona el mundo, ¿sí? En el estudio cuantitativos, el proceso se orienta a verificar hipótesis que están definidas inicialmente. En cambio, en estudios cualitativos, la investigación apunta a generar hipótesis, que pueden ser emergentes, flexibles o contextuales. Entonces, en ese sentido, como dice también Sampieri, muchas veces las hipótesis van a iniciar al principio, al medio de la investigación, al final. No nos va a intentar tanto probar las hipótesis, sino que generarlas. Intentar explicar por qué se producen determinadas cuestiones, ¿sí? Cómo funciona un determinado mundo, un determinado sistema, una determinada organización. Una vez producido el ingreso al campo, o sea, la inmersión en el campo, surgen las anotaciones o las notas, que pueden ser de la observación, como descripciones de lo que vemos, interpretativas, un comentario de los hechos, temáticas, alguna idea que vaya surgiendo, personales, pueden ser de aprendizaje, de sentimiento que el investigador tenga, esto ya es en el campo, y de reactividad de los participantes. Nosotros podemos citar a una persona, por ejemplo, para hacer una entrevista, pero quizás esa persona se dio cuenta que o se vio alterada por alguna pregunta o por alguna situación particular, o se dio cuenta de que tenía otro compromiso, entonces se levanta y se va de la situación. Eso podemos también anotarlo en nuestro diario. Son problemas que se van presentando en la investigación. El investigador cualitativo va a tener que disponer de una bitácora, un diario de campo, que básicamente en sus inicios eso lo considero como un pequeño cuaderno donde realizaba anotaciones. Hoy por hoy podemos trabajar con una computadora tranquilamente. Básicamente lo importante es llevar un registro de las descripciones del ambiente, de mapas, de diagramas, de esquemas, de objetos o artefactos recogidos, pueden ser fotos, videos, y aspectos del desarrollo de la investigación. Cómo vamos, qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que profundizar, qué es lo que podemos dejar de lado, qué es lo que tenemos que incorporar, ¿sí? Entonces es muy importante la bitácora o el diario de campo en el papel del investigador cualitativo. Tiene que llevarse un registro determinado de todo lo que es la investigación. Como una de las últimas cuestiones que vamos a analizar en este video, las particularidades del dato cualitativo. Esto me parece que es muy, pero muy importante y que también refleja una gran diferencia entre la investigación quali y quanti. En la perspectiva cuantitativa hablamos de hechos, ¿sí? O sea, sucede un hecho y los hechos se registran, se correlacionan, cuantifican, son externos a los actores y tratamos de identificar cómo se distribuyen los fenómenos. Entonces, acá en la perspectiva cuantitativa intentamos trabajar justamente con lo que es estadística descriptiva, estadística diferencial, con variables aleatorias, con distribuciones de frecuencias, ¿sí? Pero muy importante eso. En cambio, en la perspectiva cualitativa analizamos no hechos, sino discursos, porque
tienen que ver con quién lo dice, cómo lo dice, en qué situación lo dice, en qué contexto, en donde esos discursos van a ser interpretados y analizados, son internos, es decir, que tienen un significado cultural y un sentido subjetivo de la persona que lo está realizando. Y lo que vamos a intentar responder es cómo se configuran estructuras semánticas significativas de las posiciones ideológicas, porque claro, a través de un discurso uno está planteando una determinada ideología. Entonces la naturaleza de los datos cualitativos es que se enfatizan en experiencias y en los significados que las personas le otorgan. Podemos tener distintos tipos de datos, como por ejemplo datos de narrativas, personales, historia de vida, mystery shoppers, que son clientes encubiertos, clientes incógnitos, películas, imágenes, fotos, textos y cultura, artefactos culturales y discursos orales. Una gran herramienta también que vamos a trabajar en la parte cualitativa, podemos ver en el caso de nubes de palabras. Acá tenemos que tener cuidado porque sí es verdad que los métodos cualitativos tienen a veces aparejados en el fondo algún tipo de tratamiento cuantitativo, algunos datos. Por ejemplo, esta nube de palabras, podríamos decir que a través de un discurso se obtienen cuáles son las palabras que más se repiten en el mismo. Entonces acá vemos que la palabra humanidades se repite mucho en el discurso o en la entrevista o en el grupo focal que hayamos realizado, ¿sí? Pero eso en el fondo es un concepto de estadística que es el modo, es decir, cuál es el valor que se va repitiendo con una mayor cantidad de ocurrencias, ¿sí? Entonces, en el fondo también está asociado a una visión cuantitativa, pero tengan mucho cuidado que esto es para el tratamiento posterior de los datos, ¿sí? Tenemos que hacer un tratamiento de los datos en donde acá no nos va a interesar saber cuántas veces aparece la parte de humanidad, la palabra humanidad, sino por qué es que la palabra humanidades aparece muy seguido o es la que en mayor proporción se menciona, ¿sí? Y bueno, como bibliografía hemos trabajado toda esta literatura, espero que les haya servido de introducción y que les guste mucho el tema de investigación cualitativa, porque es un campo de estudio muy, pero muy importante para el licenciado en administración. Espero que estén muy bien y nos estamos encontrando para un próximo video. Adiós.